Estamos, hermano. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, hermanos. Vamos a pedir pues a nuestro hermano Jorge Figueroa si nos puede ayudar con la primera oración, hermano, considerando a Silvio Juárez, esposo de la hermana Marta, ¿ok? Para que Dios lo siga ayudando a mejorar a través de los médicos, por favor. Ya, hermano, encantado. A ver, hermano, vamos a orar. Santo Padre, Padre amado, Padre justo, Padre eterno, nunca nos cansaríamos en alabarlo, Padre, y agradecer sus bendiciones que siempre nos da, Padre amado. Gracias, Padre, por este día. Gracias por permitirnos estar reunidos hoy día en esta plataforma para escuchar una vez más la sabiduría de Santa Palabra. Esa sabiduría que día a día nos llega, nos cala, nos hace crecer, nos hace tener más fe, más esperanza y abriga siempre que estamos por el camino de justicia. Gracias, hermano. Gracias, Padre, por los hermanos que estudian para poder enseñarnos en estos momentos una porción de su palabra. Gracias por ello, Padre. Padre amado, permítanos orar en este momento por el esposo de la hermana Marta, el señor Silvio Juárez, quien padece un problema de salud. Le pedimos su intervención, su mano bendita, su providencia divina, para que pueda salir de los problemas que tiene, tres problemas de salud, y pueda estar luego en su, en su conocimiento, con su familia, y apoyando a la hermana Marta en las obras del Evangelio. No sé si el hermano Silvio es hermano, pero si no es así, permita que el Evangelio, el conocimiento de su palabra le llegue a él, para que todos podamos estar en una comunión santa de hermanos espirituales. Gracias le damos por ello, Padre. Le pedimos de todo corazón que usted no se aleje, que esté con nosotros, para que el estudio que nos está en el hermano Mario ahora sea de conocimiento nuestro, sea arraigado en nosotros mismos para que seguir creciendo en esta sabiduría de su santa palabra. Gracias, Padre. En nombre de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración y bueno, bienvenidos los hermanos que no hemos saludado. Que Dios les bendiga. Déjeme. Muy bien. Bueno, mis hermanos, vamos hoy a estudiar otra parábola más. Voy a compartir la pantalla 2. Y hoy vamos a estudiar la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta es la lección número 15 que hemos venido desarrollando con respecto a las parábolas que Cristo enseñó, pues. Esta parábola interesante tiene que ver con persistir en la oración, ¿ok? No desmayar a pesar de las dificultades, de los problemas. Y bueno, vamos a desarrollar el contexto y lo que implica, pues, esto que Cristo quiso enseñar acá en reflejado por el doctor Lucas, pues, en el Evangelio de Lucas. Esta parábola, pues, fue enseñada a sus discípulos y sus discípulos recibieron esta enseñanza, pero también estaba ahí un grupo, pues, que podemos ver que eran fariseos y otros, tal vez del mismo pueblo de Israel que están acompañando a Jesús. Pero sin embargo, es un mensaje para los discípulos del Señor, pues, para que no desmayen, para que sean persistentes en la oración y que sigan, pues, animados a pesar de que en algún momento pareciera que las oraciones no son respondidas inmediatamente. ¿Ok? Eh, este, lo, la parte que se parece a lo que Cristo quiso animar a los hermanos, a sus discípulos en aquel entonces, era que pues persistieran, perseveraran a pesar de las dificultades, porque la viuda pues era una mujer que tenía problemas, iba delante del juez a pedir justicia, el juez no le hacía ningún tipo de caso. ¿Ok? Entonces, el tema de la oración es un tema importante. Nosotros debemos entender que en términos generales la perseverancia, la persistencia y la constancia del discípulo es requerida por Dios
para poder obtener la victoria espiritual. Y ello requiere fe en Dios, en sus promesas, velando en todo tiempo con oración, ruego y súplica. Entonces, la exhortación a orar continuamente, o como dice Cristo en la parábola, a sus siervos que oran día y noche, un segundito acá, pues es un mandato. Y es un mandato porque realmente el siervo del Señor, nosotros los cristianos necesitamos la ayuda de nuestro Dios, pues. Por eso es que Dios espera que nosotros estemos orando. Entonces, en 2 de Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, dice, persiste, persistir, continuar, ser constante. Es una de las cosas que la palabra exhorta al siervo de Dios en todo momento. Cada apóstol, cada carta, cada evangelio nos anima a ser persistente. En Santiago 1, del 21-25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y aquí entonces utiliza la palabra persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la perseverancia, mis hermanos, es una cualidad del cristiano, del discípulo de Dios. Ahora, en este caso, la perseverancia no solamente en todas las cosas, sino aquí Cristo quiso tratar la perseverancia en la oración, que para ser perseverante en la oración también tenemos que ser perseverante en nuestra obediencia a Dios. Entonces, la perseverancia, como dije, es una cualidad del siervo del Señor. Él persiste, él sigue avanzando. Nos va mal, seguimos adelante. Tenemos problemas, seguimos adelante. Las cosas no funcionan muy bien, seguimos adelante y de ninguna manera nos damos nosotros el lujo de retroceder o fallarle a nuestro Dios. En Lucas 8:15, hablando de la tierra, eh, de la parábola del sembrador, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, la perseverancia, mis queridos hermanos, es algo que es requerido de cada uno de nosotros. Entonces, la vida eterna es ofrecida y va a ser dada a aquellos como lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pues, aquellos que están luchando. Pues. Entonces, es necesario comprender esto. Porque como nos dice la palabra, pues los que no perseveren, como dice la segunda carta de Juan, capítulo 9, en la doctrina de Cristo, los que no perseveran no tienen a Dios, pues. Entonces, la perseverancia es indispensable para poder lograr la victoria espiritual. Ahora bien, la dificultad del siervo de Dios es que debe perseverar aún en las peores circunstancias, incluso si llega a peligrar su vida por causa de la fe, pues. ¿Ok? Los cristianos del primer siglo, que nosotros lo hemos hablado bastante en los estudios, en la plataforma, pues, vivieron épocas terribles por causa de su fe. ¿Ok? Jesucristo y los apóstoles le advirtieron a los cristianos que esto sucedería. A los cristianos en Esmirna, Jesús los animó a perseverar aún si tenían que dar su vida por causa de su fe, como nos dice Apocalipsis capítulo 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte. Esto es ser perseverante y yo te daré la corona de vida. Entonces, bajo situaciones adversas, hermanos, es más fácil desmayar, desanimarse e incluso perder la fe, pues. Muchas veces desmayar o desanimarse
a veces puede ser que ni lo detectemos, pero lo podemos ver porque ya no le ponemos el mismo empeño a las cosas de Dios, ya no tenemos el mismo interés, ya nos cuesta más ir los domingos a congregarnos, ya nos cuesta mucho ir a los estudios, nos cuesta estudiar la palabra de Dios y a veces es que hemos caído en un desánimo que no lo hemos detectado. Entonces, por esa razón, Dios nos ha dejado a nosotros la oración con gran propósito. No es simplemente encontrar en Dios a alguien con quien ahogar las penas, pues, Dios mío, escúchame, mira, me siento mal hoy, no, no, sino dirigirnos a aquel que tiene el poder y la disposición de ayudarnos. Son dos cosas importantes. Dios tiene el poder para socorrernos y Dios tiene la disposición de ayudarnos. Entonces, por eso es que Dios pide que y vayamos a Él en oración. Y esta parábola es interesante, porque Cristo utiliza la parábola para mostrar el efecto de lo que es una oración persistente a nuestro Dios. Hebreos 4, del 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos. Esto de retener es la misma idea de persistir, la misma idea de perseverar. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nos dice acá el autor a los hebreos que nos acerquemos a Dios? Bueno, para hallar gracia, o sea, el favor de Dios y con ese favor divino, el oportuno socorro. O sea, Dios quiere socorrernos, Dios quiere ayudarnos porque si no, el Espíritu Santo no hubiese inspirado al autor a los hebreos a decir esto, pues. Dice, acerquémonos, pues. ¿Qué nos dice? Acérquense, pues, confiadamente, con seguridad, al trono de la gracia, o sea, al trono del favor, de la misericordia, de benevolencia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, o sea, el favor delante de Dios para el oportuno socorro. ¿Y cómo logramos nosotros eso, hermanos? Es por medio de la oración, es por medio de la oración. Por eso es que el tema de la oración es un tema importante, porque reflexionemos un poco cada uno de nosotros en nuestro interior. ¿Qué tanto oramos nosotros? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos nosotros a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos al día para hablar, conversar con Dios? Y veremos que tal vez algunos somos oradores constantes, pero habrá otros que no lo son, pues. Y sin embargo, Dios tiene esa vía abierta, ese canal hacia Él abierto, disponible todos los días, todos los minutos y segundos de nuestra vida. A la hora que nosotros querramos acercarnos a Dios, a la hora que busquemos o que necesitemos su ayuda o que querramos conversar con Él o expresarle nuestras inquietudes, Dios está disponible para nosotros. Dios está esperando que nosotros le busquemos, pero a veces nosotros los seres humanos, y estamos hablando especialmente del cristiano, pues no aprovechamos bien esa gran bendición que tenemos. Entonces, solo es necesario pues un momento. Entonces, la oración es la forma como nos comunicamos con Dios. Le podemos hablar, expresarle lo que sentimos, hablarle de nuestras inquietudes, hablarle de nuestras necesidades. En la oración podemos glorificarle, alabarle, reconocer su grandeza. Pero para nuestro beneficio, por medio de ella, por medio de la oración, podemos encontrar la ayuda y el oportuno socorro de Dios. Entonces, es interesante, ¿no? La oración es para nuestro beneficio. Es como que uno diga a alguien de un presidente o alguien de un alto rango que no es fácil llegar a él, dice, voy a abrirle un canal para que cualquier persona
o cualquier ciudadano de este reino se dirige a mí, pues. Y ese canal de comunicación va a estar abierto 24 horas al día, todos los días del año. Entonces, es una gran ayuda para nosotros y la oración nos muestra la palabra que fue de gran ayuda para muchos hombres, para muchos siervos de Dios, inclusive para el mismo Jesucristo. Jesucristo era un hombre de oración, a pesar de que él era Dios mismo hecho hombre. Sin embargo, él no dejó de orar y clamar a Dios cuando así quería, pues. Entonces, Cristo recibió gran ayuda por medio de la oración. Lo vemos en Lucas capítulo 22, cuando él está en el Getsemaní, del 41 al 44. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, para animarlo, para ayudarle, pues, en ese momento de angustia que tenía el Señor. Pero ¿por qué se le apareció? Porque él estaba buscando a Dios en oración. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando nosotros vemos a Cristo, cuando dice que su reino no es de este mundo, que Él tiene siervos que podría llamar, que Él tiene el poder, vemos a Cristo en esa condición humana, siendo Dios, humillado delante de su Padre, pidiéndole, rogándole, suplicándole. Entonces, qué buen ejemplo es para nosotros, hermanos y hermanas, que nosotros también debemos tener esa disposición de orar y buscar a Dios constantemente, porque Dios está dispuesto a escucharnos. Lo que nos enseña la parábola es que puede ser que tarde en respondernos. Lamentablemente, aunque los cristianos sabemos que lo que es la oración, sin embargo, pocos son los que aprovechan al máximo la bendición y beneficio de la oración. La oración es nuestro canal de comunicación con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. La oración es poderosa, no porque nosotros pronunciemos palabras que tienen poder, no, sino porque sabemos que le estamos pidiendo al Todopoderoso, al que es capaz de hacer todo lo que Él quiera y que según su voluntad Él actuará a favor de lo que le estemos pidiendo. Así no nos dé lo que estamos pidiendo, pero nos va a ayudar de una manera u otra. ¿Ok? Entonces, la oración es importantísima y eso es lo que quiso Cristo hablar a sus discípulos y a los que están allí cuando habló de la parábola de la viuda y el juez injusto. Muchos de nosotros desaprovechamos la oración no porque no oremos, porque sí oramos, sino porque oramos muy poco. Muchos le dedican pocos minutos al día y de esa manera desperdician la bendición de la oración, pues. Entonces, la parábola, Cristo en capítulo 18, versículo 1 de Lucas, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ok? Entonces, la parábola tiene el propósito de mostrarles la necesidad de orar, no de vez en cuando, sino siempre. Y segundo, no desmayar. Entonces, el problema que tenemos algunos con la oración es que nos desanimamos cuando nuestras oraciones no son respondidas prontamente. Cuando nuestras oraciones no son respondidas de inmediato, entonces pensamos que Dios no nos ha escuchado o que algo está pasando. Tendemos a dudar, incluso a decaer en la fe. Eso es lo que es desmayar. Cuando alguien pierde las fuerzas, si lo hablamos desde el punto de vista de las condiciones físicas del ser humano, cuando alguien pierde la fuerza, la energía, las ganas, el ímpetu y siente que la fuerza abandona su cuerpo, desde el punto de vista espiritual, el simbolismo nos enseña que perdemos la seguridad, perdemos la certeza, perdemos la confianza y no tenemos el ánimo para seguir adelante con las mismas fuerzas en las cosas del Señor.
A veces puede ser que estemos orando y no tengamos la confianza de que la oración está siendo escuchada. Entonces, es una gran bendición la oración, la que Dios nos ha dado, pues. Pero debemos ponerle empeño porque es lo que Cristo quiso enseñar acá, pues. La necesidad de orar siempre y no desmayar. La Biblia de las Américas dice orar en todo tiempo. Orar siempre, la Biblia de las Américas dice orar en todo tiempo. Y esto es muy similar, hermanos, a lo que Pablo enseñó más adelante en la primera carta de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. Ahora, ¿qué diferencia hay entre orar siempre, orar en todo tiempo, orar sin cesar y orar de vez en cuando, unos pequeños minutos, pues? O sea, realmente Dios quiere que estemos orando continuamente. Ahora, pero uno se preguntaría, ¿y para qué? ¿Acaso Dios no conoce nuestras necesidades? ¿Acaso Dios no conoce nuestras dificultades? Dios lo sabe todo, pero Él quiere que dependamos de Él, hermanos, que depositemos nuestra confianza en Él. Entonces, lo contrario a no orar siempre es desmayar, es desanimarse, ¿ok? Eh, la Biblia latinoamericana dice no desanimarse jamás. La Biblia de las Américas dice no desfallecer. La versión moderna dice no desalentarse. Entonces, interesante porque Cristo está enseñando que tenemos la necesidad de orar siempre, constantemente, sin cesar y no desmayar en eso que debemos hacer, pues. No decaer cuando nuestras oraciones no son respondidas de una manera inmediata en el momento que nosotros queremos. Entonces, no darse por vencido por causa de la oposición y de los problemas, porque a veces nos damos por vencido. Dice, tengo mucho tiempo pidiéndole a Dios algo y Dios sigo con el mismo problema, inclusive peor. Es lo que le pasaba a la viuda, pues. Constantemente estaba pidiéndole a este juez injusto y el juez injusto no le hacía justicia. Entonces, debemos entender que en parte el éxito de que nuestras oraciones sean respondidas está en la constancia, hermanos. Si yo pido algo a Dios hoy y lo vuelvo a pedir en una semana o lo vuelvo a pedir en X cantidad de tiempo, lo más seguro es que no voy a tener éxito. Pero si nosotros estamos constantemente, le pedimos a Dios hoy ayuda, se lo pedimos en la tarde, al mediodía, en la noche, cuando nos acordamos de eso, pues vamos a estar insistentes continuamente llegando al trono de la gracia, suplicando a Dios que nos dé el socorro que necesitamos. Entonces la parábola dice en Lucas 18, del 2 al 8, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. O sea, esta viuda tenía problemas con otras personas que estaban causándole problemas. Y evidentemente, si ella estaba buscando justicia, era porque lo que le estaban haciendo no era bueno, no era correcto. Y dice, y él, o sea, el juez no quiso por algún tiempo hacerle justicia, pues. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el 6 y el 7 y el 8 es el mensaje para sus siervos. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y el 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Noten acá, hermanos, que claman a Él día y noche. Esto es una expresión de algo que es constante, continuo, sin cesar. Y dice, hay una pregunta que parece retórica, dice, ¿se tardará en responderles? Él mismo da la respuesta. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces, esto es interesante, pues vamos a analizar un poco esto. Entonces aquí tenemos dos protagonistas, una viuda y un juez injusto.
Ya nosotros sabemos que las viudas en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, las viudas eran una de los de las ciudadanos más desamparados que había en el reino. ¿Ok? Junto con los huérfanos, ¿ok? Con los leprosos, eh, las viudas generalmente se quedaban sin esposo, quienes trabajaban y mantenían el hogar eran los esposos, y las viudas, si no tenían hijos, pues peor aún porque no tenían manera de sustentarse, de mantenerse. No es como hoy en día que todo el mundo, mujeres, hombres, tienen pensiones, tienen beneficios, piden ayuda al gobierno, el gobierno los ayuda, ¿no? En aquel entonces una viuda prácticamente la pasaba muy mal, pues. Entonces, las viudas, Dios le había dado instrucciones al pueblo de Israel en muchas partes de que las cuidara y no se aprovecharan de ello, que no los sometieran, pues, que no les hicieran afrenta en cuanto a lo económico, tal vez a sobrepasarse o abusar de la inocencia o de las limitaciones que tenían las viudas. ¿Ok? Entonces nos dice Éxodo 22 del 22 al 24, hay muchos versículos, pero vamos a leer solamente, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Era un mandato, hermanos, de la ley de Moisés, era una obligación, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. O sea, si ustedes afligen, afrentan, dañan a los huérfanos o a la viuda, sus familias, sus esposas y sus hijos se van a convertir en huérfanos y en viudas. ¿Por qué? Porque los mataré a espada. Entonces, es interesante esta parte de esta porción de la palabra, porque las viudas tenían que ser protegidas dentro del pueblo de Israel. Y este juez era un juez injusto que no le hacía caso. Entonces, los jueces eran los encargados de impartir justicia en medio del pueblo. Evidentemente, el juez de la parábola era un juez inmoral porque no temía a Dios ni respetaba a los hombres, o sea, no les importaba, inmisericordia, sin principios de equidad, no le temía a Dios, o sea, no le tenía temor a Dios ni respeto a los hombres. Eh, es posible, dicen algunos comentaristas, que fuese un juez establecido según, que no fuese un juez establecido según la ley de Moisés, sino un juez que en aquel entonces era establecido por el Imperio Romano o por el mismo rey Herodes. ¿Ok? El rey Herodes y, por ejemplo, habían dos sumos sacerdotes que la ley de Moisés no lo permitía, pero uno era nombrado por el poder político. Entonces, este era un juez que aparentemente no parecía un juez del pueblo de Israel por su maldad, pues, porque no tenía moral, pues, porque no tenía misericordia. Pues. Entonces, la virtud de esta viuda, hermanos, era su insistencia, su perseverancia. Eso es lo que Cristo quiere transmitir, que nosotros los cristianos debemos ser insistentes, perseverantes en la oración. Ella le insistió a un juez injusto, a un hombre malvado que le hiciera justicia de su adversario. ¿Ok? Alguien estaba afligiendo pues a esta pobre viuda y la ley de Moisés lo prohibía. Y ella lo que quería era que el juez hiciera justicia y lo librara de esa aflicción que le estaba causando su adversario. Entonces, Lucas 18, perdón, del 3 al 4 dice, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
sea, él no quiso hacerle justicia por cierta cantidad de tiempo a esta viuda. Pero en algún momento la insistencia de la viuda ya lo cansó, ¿ok? Ya lo hizo que no quisiera seguirla viendo, solicitando su ayuda, sino que entonces tomó la decisión de hacerle justicia. Entonces, la insistencia de la viuda le fue molesta, incómoda, desagradable para él. Es claro que la viuda no solo le rogaba, sino le exigía justicia, era su deber. Pero el juez le hizo justicia, pero no por su buena equidad, por su justicia, por ser un hombre recto, ¿no? Sino por motivos egoístas, porque ya le era molesta a la mujer, pues. Ya no quería seguir viéndola. Él lo que quería era tranquilidad y esta mujer lo estaba molestando mucho y no quería perder la paciencia, la paz. Y entendía que la vida no se iba a quedar tranquila, pues que es el punto que nosotros debemos entender, pues. O sea, ella no se quedó tranquila. Ah, no, me dijeron que no, yo voy a dejar eso en manos de Dios. ¿Qué hizo ella? Iba constantemente a hacer la parte que le correspondía. Hágame justicia, hágame justicia. Ella no dejó que las cosas las dejó así, pues. Ah, bueno, no me hizo justicia, ya yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo. Entonces, lo que está mostrando el pasaje en sí, hermanos, es que el juez temía que pudiera llegar a una condición peor, ¿ok? Porque ella necesitaba una solución. Ella quería una solución, ella estaba persistiendo en una solución. Ahora, una viuda que va a un juez y el juez no la ayuda, la viuda tenía dos opciones: o dejaba de asistir, que evidentemente no lo iba a hacer, no iba a seguir persistiendo, no lo iba a abandonar, y la otra cosa es que terminara pues de repente golpeando al juez, pues, o tomando una actitud más fuerte por causa de la desesperación. La Biblia latinoamericana lo traduce así, esta parte, hermanos, dice: durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pues no me interesa, no lo respeto. Pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. Y dice, de lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. ¿Ok? La Biblia textual dice, me fastidie. La Biblia versión Stendhal dice, me muela, pues. O sea, el sentido que está tratando de decir acá, que no sea, la Reina Valera dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, es que la viuda podía tomar alguna actitud o su insistencia podía ser aún más fuerte, que llegara un momento en que el juez se viera que rebasara su paciencia. ¿Ok? Tal vez la expresión significa que terminaría perturbándole sobremanera, de tal manera que él yo no quiso llegar a eso. Lo hizo para deshacerse de ella. No fue por motivos de justicia o de que era un buen juez, un buen hombre, mejor dicho. Entonces, lo interesante de esta parábola es eso, hermano. La persistencia de la mujer. La mujer hizo lo necesario. Y Cristo está usando esta parábola para referirnos a que nosotros debemos ser persistentes delante de Dios. Debemos realmente ponerle empeño a las cosas de Dios, en la oración, en el ruego, en dedicarle tiempo, porque aunque Dios no nos responda inmediatamente, va a llegar un momento que nuestra insistencia, es lo que nos está enseñando Cristo acá, va a hacer que Él actúe, hermanos. Lucas 18, del 6 al 7 dijo, y dijo el Señor, oí lo que dio el juez injusto. Y dice Cristo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que debemos ser insistentes en la oración. Es importante aclarar, hermano, que la parábola tiene como fin mostrar que tenemos la necesidad de estar orando constantemente.
día y noche, sin cesar, aunque no recibamos pronta respuesta. Y no debemos desanimarnos por ello. La viuda no se desanimó. La viuda fue insistente con el juez y finalmente logró que se le hiciera justicia. Jesús no está comparando a Dios con el juez injusto. Esa es otra cosa que tenemos que aclarar. Cristo está usando el ejemplo de un juez injusto, inmoral y misericordia para mostrarnos que si Él, siendo un hombre inmoral, un hombre inmisericordia, un hombre injusto, le hizo justicia a esta viuda por su insistencia, entonces ¿cuánto más estará Dios dispuesto a socorrer a aquellos que son sus hijos? Entonces por eso Cristo hace esa pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Claro que no, porque nos están contrastando dos cosas, dos personajes diferentes, pues, o dos personas diferentes. Un juez injusto que no le importaba a la viuda ni le importaba a la gente, no lo respetaba, y Dios que ama a sus hijos. Si este juez le pudo hacer justicia a la mujer persistente, entonces cuánto más estará Dios dispuesto a ayudarnos a nosotros? ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo es utilizar este ejemplo para demostrar cuán efectiva es la oración para el cristiano. Si un juez malvado le hizo justicia a esta pobre viuda, ¿cuánto más está Dios dispuesto a hacer por sus hijos, sus escogidos? Y lo interesante es que Dios es el que nos pide que oremos, hermano. Dios es el que nos insiste que oremos sin cesar, que oremos continuamente, que busquemos su misericordia, que nos presentemos ante el trono de la gracia, porque eso es Dios que nos está animando a hacer eso. Entonces, la gran diferencia entre este juez y Dios es que Dios es justo, misericordioso, benévolo, proveedor, y está atento a las oraciones y peticiones de los santos, de los justos, como nos dice primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Cuál es nuestra parte? Es muy sencillo: ser persistentes en la oración, orar sin cesar, orar sin desmayar, orar sin desanimarnos, orar sin dudar, pues. Entonces Jesús dice, pregunta, ¿se tardará en responderles? Pues desde luego que no. O sea, detrás de la pregunta de Jesús hay una promesa, hermano. ¿Cuál es la promesa que hay detrás de esta pregunta? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, perdón, a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Aquí hay una promesa, este, eh, que hay que inferirla, pues. Y la promesa es que Dios va a responder nuestras oraciones y nos hará justicia, pues. Eso es lo que está detrás de lo que está enseñando Cristo. Cuando Cristo dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas, ¿qué está diciendo? Pues que busquemos a Dios, el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar de lo otro. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios nos va a ayudar a que se cumpla y que podamos tener lo que necesitamos. Ahora, es importante recordar, hermanos, que cuando estamos hablando de la oración, no está hablando aquí de cosas materiales del mundo, ¿ok? No está hablando del que Dios satisfaga nuestros deseos carnales, ¿ok? El contexto es básicamente está hablando de adversidades, cuando estamos viviendo tribulaciones, dificultades, ¿ok? Y en aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida y que Dios nos puede ayudar a conseguirlas. Porque tampoco podemos cometer el error que comete el mundo religioso pensando que porque uno ore sin cesar, entonces Dios me va a dar un carro más nuevo, Dios me va a dar riqueza, Dios me va a dar prosperidad, o sea, porque más bien Dios le dice a uno que estemos contentos con lo que tenemos. Entonces, necesitamos ayuda, hermanos, de Dios, necesitamos su socorro.
Pues para eso tenemos esa oración. Y no es una oración puntual en algún momento en la mañana, otro ratico en la noche, sino que sea algo constante, continuo. Es orar sin parar, pues prácticamente es lo que quiere decir. Primera de Juan 5, del 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos, perdón, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero ¿de acuerdo a qué? A su voluntad. Lo que debemos es tener con seguridad, hermanos, confianza es que Dios en los momentos que necesitemos su ayuda, su socorro, su mano en nuestras vidas, lo que debemos nosotros es orar continuamente. ¿Cómo nos ayudará Dios? A través de la medicina, a través de los hermanos, a través de los hombres. Siempre vendrá la ayuda. ¿Ok? Y eso debemos agradecérselo a Dios. Los cristianos del primer siglo la pasaron bien difícil. Y ellos le clamaban a Dios. Pero aún así, con todo y que le clamaban a Dios, muchos perdieron la vida. Muchos perdieron a la familia. Muchos perdieron sus propiedades y le clamaban continuamente a Dios. Pero Dios los ayudó, hermanos. Aunque perdieran su vida, Dios los ayudó a vencer, pues. Porque ellos lograron la victoria. En Apocalipsis dice 6 del 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿verdad? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Fíjense que después de muertos seguían clamando a Dios, seguían pidiéndole a Dios. Y Dios no le dijo, ya te vamos a responder, o sea, no les mandó a decir, sino dijo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, o sea, que esperaran, que esperaran. Entonces, nosotros tenemos esa gran bendición de la oración, pues. Y esta parábola de la viuda y el juez injusto, lo que nos está enseñando es que nosotros debemos orar día y noche, porque las oraciones de los santos llegan al trono de Dios y Dios las tiene ahí atentos para responderlas a su debido tiempo. Los cristianos del primer siglo, los que murieron, siguieron pidiéndole a Dios y sin embargo la respuesta de Dios tardó un poco, pero vino, pues. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Las oraciones de todos los santos estaban delante de Dios sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, lo que debemos entender, hermanos, es que tenemos la responsabilidad de orar sin cesar. Lo que Dios espera de nosotros es que oremos continuamente, sin cesar, sin desmayar, aunque no recibamos inmediata respuesta. Jesucristo lo describe que clama a Dios día y noche, o sea, esto es continuamente. No se descuidan en la oración. Es innegable que la oración es uno de los recursos invaluables que Dios nos ha dejado para el bien nuestro. Qué gran bendición tenemos, hermano, poder dirigirnos al Todopoderoso cada vez que queremos. Tenemos una línea directa, por decirlo así, al trono de la gracia. En cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier situación podemos entrar ante la presencia de Dios en oración. Dios quiere lo mejor para nosotros, sus pensamientos son superiores a los nuestros y sus deseos
para con nosotros son más altos que los nuestros. Y cuando nosotros estamos orando, posiblemente no recibamos lo que nosotros estamos pidiendo, la manera como lo estamos pidiendo, pero nuestro buen Dios nos va a dar lo mejor, lo que es para nuestro beneficio. Entonces la exhortación a orar constantemente está en toda la palabra. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes en la oración. Filipenses 4:6 dice otra vez Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, tenemos que ir continuamente delante de Dios en oración. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, echar esa ansiedad, poner esa inquietud, esa angustia, eso por lo que estamos pasando, ponerlo, echarlo sobre Dios, sobre sus hombros, sobre su poder. Y nosotros confiar en que Él nos ha escuchado y que de alguna manera u otra, en algún momento nos dará ese oportuno socorro que necesitamos. Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia. ¿Ok? Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hay varias interpretaciones, hermano. ¿Ok? La primera es aquellos que piensan que se refiere a su regreso, a su segunda venida, donde cuando Él regrese no habrá muchas personas con fe en la tierra, pues serán muy pocos. Sin embargo, el contexto no apoya esta interpretación realmente. Es posible que pueda ser parte de eso, pero el contexto nos está mostrando que tiene que ver más con la fe y la insistencia que nosotros debemos tener. La segunda interpretación es aquellos que creen que tiene que ver que si cuando que Jesús busca a los hombres de fe en la tierra, o sea, no lo busca él directamente, sino por medio de la predicación del Evangelio, realmente va a hallar muy pocos. Eso lo vemos hoy en día, que pocos son los que quieren obedecer el Evangelio de salvación. Pero el contexto nos está mostrando de que está hablando son de los siervos de Dios. Están hablando de los escogidos de Dios, pues. Entonces no involucra a todo el mundo, no involucra a todos los hombres, sino está hablando es de los discípulos de Cristo. Entonces, la tercera interpretación es la que va más con el contexto. Cuando Cristo busque fe en sus siervos que están pasando por dificultades, a esa fe necesaria para ayudarles, tendrán esto la confianza, la seguridad y certeza de que Dios está con ellos ayudándoles, que es algo que nos afecta a los cristianos, que dudamos, desmayamos, nos desanimamos fácilmente. Entonces, hallará Cristo fe en nosotros cuando Él venga para tratar de socorrernos, cuando escuchen nuestras oraciones. Tendremos la fe para que Dios nos dé el galardón, pues. ¿Okay? Entonces, por eso, empezando, Él habló de la necesidad de orar día y noche, perdón, de orar siempre y no desmayar, porque desmayar tiene un problema, el problema es un problema de confianza, es un problema de fe, es un problema de certeza. Dios quiere hacerle justicia, pero ¿tendrán estos siervos la fe que permita que Dios les favorezca? ¿Cuántos habrán desmayado por causa de las tribulaciones, por los afanes del mundo, por el pecado? ¿Cuántos hermanos y hermanas hemos visto que empiezan a fallar porque tienen problemas? Entonces, ¿cómo Dios puede responder si no tienen la fe, la certeza, la confianza para seguir persistiendo en la fe y insistiéndole a Dios que los ayude? ¿Cuántos se habrán vuelto perezosos, descuidados? Entonces, ¿necesitamos nosotros la ayuda divina? Claro. Preguntémonos, ¿cómo está nuestra fe hoy, hermano? ¿Viva, activa, trabajando para el Señor? ¿O por el contrario, hemos desmayado descuidando la fe? ¿Okay? Entonces, para concluir, esta parábola nos enseña que Dios está atento a nuestras oraciones. Quiere hacernos justicia y ayudarnos.
pero Él requiere de nosotros que oremos sin cesar día y noche, ¿ok? Sin desmayar, y que tengamos la fe que Dios pide de nosotros, confiando en su misericordia y en su ayuda. Muy bien, hermanos, este era el tema que quise compartir con ustedes hoy, la parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a hacer una oración. ¿Quién tenemos por allí? Bueno, hermano, Hermano, sí, dígame. ¿cómo está, hermano? Disculpe. Hermano, quería pedir si en las oraciones pueden orar por mi papá. Está en proceso de recuperación, de posoperación, con un poco de dificultades, pero ahí está avanzando. Muchas gracias. ¿Cómo se llama su papá, hermana? Emmanuel, Ah, como el nombre que está ahí, Emmanuel sí, Cus, gracias. Cuscano, Cuscano. sí, gracias, hermano. Ok. Bueno, vamos a pedirle otra vez a nuestro hermano Jorge Figueroa, pues que nos ayude con la oración. Tenemos otro varón por allí, el hermano Néstor, pero vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge si está por allí, pues. Sí, hermano, aquí estoy. Ah, Encantado. ok. Entonces, nuevamente por Silvio Juárez y ahora por Emmanuel Cuscano, por favor. Silvio Juárez era El esposo de la hermana Marta. sí, sí, pero Emanuel Buscano es hermano o No, no, no es. Sí, sí es hermano Ah, también. sí, Es mi sí es papá. hermano, ok. Emmanuel Sí, Cuscano, pues. sí, Sí. gracias. vamos a hablar. Ok. Amadísimo Padre, Santo Padre, gracias le damos por habernos permitido estar en esta comunión santa con todos los hermanos, escuchando la porción de su palabra, esta porción de las palabras que usted siempre nos da gracias a esta plataforma que existen y que nos acercan a la verdad, porque los hermanos que ponen, se preparan, enseñan con el Espíritu Santo que usted nos ha proporcionado para que nosotros podamos avanzar y seguir creciendo. Gracias por ello, Padre. Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Gracias por la enseñanza que nosotros sabremos comprenderlos, aquilatarlo. Padre amado, permita hablar nuevamente. Una oración inicial lo dice por el esposo de la hermana Marta, el señor Silvio Juárez, por el hermano Manuel Buscano. Ambos padecen un problema de salud. En estos momentos están con circunstancias difíciles en su organismo, en su cuerpo, que no le permite estar restablecidos y poder seguir bregando en las cosas que usted ha encargado. Oramos por ellos, su intervención, su providencia, su mano bendita, permita que ellos mejoren, permita que ellos salgan de este trance para que puedan estar luego en el mundo cumpliendo su santa palabra, aquellos que son cristianos y los que no lo son, buscando cómo acercarse y estar con nosotros. Oramos por todos los hermanos que pasan problemas en el mundo y por los hermanos que se han alejado de las iglesias. Oramos por los que tienen sus dudas y pero buscan el Evangelio. Oramos por los predicadores, los evangelistas, para que su palabra sea siempre como usted nos enseñó, llegue siempre, que germine esa semilla, para que luego, con el riego que existe necesariamente, usted pueda añadir a esta persona a la Santa Iglesia. Oramos, Padre, porque el Evangelio que usted nos ha encargado sea siempre fructífero y que nos permita la fortaleza para seguir luchando y bregando en este mundo, a pesar de las circunstancias. Y oramos para que usted nos permita que siempre nuestras oraciones estén al lado suyo. Oramos en este momento por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jorge, por la oración, por apoyarnos en la oración. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna Sí, información de hermanito. Facebook? Aquí tenemos la visita de la hermana Julia Flores Navarro, de allá de Perú, Sandra Espinosa Rosales, Fabi Puente Marín, Javier Serrano y Rubiela Cortés López. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que usted nos ha presentado. Los invitamos, pueden volver a escucharlo en el canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, hermano. Muchas gracias. Gracias a los hermanos allí en Facebook y también aquí en Zoom. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que quieran dar? Buenas, hermano. Dios lo bendiga. Gracias por el estudio, hermano, y bendiciones para todos.
Igualmente, hermana, que su esposo siga mejorando, ¿sí? Es lo que te Gracias. pido. Amén. Hermano Mario, Ajá, hermano Jorge. un par de inquietudes. En el libro de Mateo 6, 7, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo orar. Le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos está diciendo primero que hay que reconocer que Cristo es nuestro Creador, nuestro amor, ¿no? Venga tu reino, o sea, acércate a mí. Pero sea tu... ¿Aló? No como la mía, ¿no? Luego viene el pan nuestro cada día, que viene a reconocer y agradecer por lo que nos está sucediendo. Perdona nuestras deudas, siempre pedí perdón, porque hay que limpiarnos puros ante Él. La pregunta es lo siguiente, y luego hay un desarrollo que hace Cristo. Cuando uno ora, siempre debe seguir este desarrollo, o muchas de las veces puede ir directamente a un pedido que está haciendo, ¿no? Esa es la primera intervención, no sé si me la escuchó bien. La segunda tiene que ver, en algunas circunstancias he visto a hermanos que oran por temor, oran por inseguridad, oran por costumbre, o una forma mecánica. Es más, he visto hermanos que llevan ya escrito la oración y que la repiten cada día, permanentemente. La oración debe ser de corazón, no leer una oración de memoria, sino que salga del corazón. Y además tener cuidado, si bien es cierto, orar incessantemente, insistentemente, en lo que dice la palabra de Dios, pero cuando esta insistencia no sale de corazón, sino por costumbre, por inseguridad, se puede convertir en un rezo. Y entendemos que la diferencia entre oración y rezo, orar es dialogar con Dios, y rezar es una repetición de la oración. Por lo tanto, ese equilibrio entre saber orar de corazón, insistentemente, con persistencia, debe ser de corazón por la necesidad, pero no convertir esto en un rezo por temor, una circunstancia o cosas circunstanciales. Yo le comento una anécdota. Tenía una tía, mi tía Emilia, que ya falleció. Ella era católica, rezaba mucho. Y un día la encontré en el centro de Lima, no salía mucho de la casa, parada en una esquina rezando. Digo, ¿qué hace, tía? No, es que quiero cruzar la pista y este carro no pasa. Y el carro estaba parado, estacionado ahí. Pero ella oraba mecánicamente. Entonces, no perder la ilación de lo que es la oración. Yo quiero una oración persistente, de corazón, pero en realidad por la necesidad que tenemos en ese momento. Y no es que lo hagamos un rezo repetitivo, porque eso es un sacrificio para la persona. Es casi un rosario lo que hacen los católicos. Pero debe ser de corazón, con persistencia, pero no llevar y no perder la ilación, creo, de lo que es, lo que estamos pidiendo a Dios, y que no es una constante, porque Dios nos entiende, pero también no le podemos pedir cada minuto lo mismo, creo, ¿no? Hay un equilibrio en las cosas, salvo que me equivoque, y disculpen, hermano, la pregunta. No, yo creo que está bien lo que te está preguntando, hermano, porque el problema es que nosotros podemos organizar nuestras oraciones, ¿verdad? Tener una estructura, pero cuando esa estructura ya se hace constante, llega un momento que ya ni siquiera uno está pensando en lo que está diciendo. La idea, como usted dice, de corazón es que también razonemos, pensemos lo que estamos diciendo, pues. Eh, eh, entrar a una solicitud, alguna petición, yo creo que sí, si estamos orando constantemente, ya de repente nosotros ya alabamos a Dios en una oración, ya le glorificamos, ya le pedimos por los hermanos, entonces en algún momento necesitamos orar por algo que requerimos o por algo que escuchamos y necesitamos orar. Bueno, para eso es la comunicación, o sea, no es que uno tiene que hacer la oración todo el tiempo de la misma manera o con la misma estructura que enseñó Cristo. Es correcto alabar a Dios, es correcto pedir que se haga su voluntad, ¿ok? Pero lo interesante es que nosotros estemos pensando y razonando en lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando, pues, porque las vanas repeticiones se puede convertir en eso lo que usted está diciendo. Pues yo tomo una oración y yo esa oración lo que hago es leerla cada vez que me toque orar. Ya eso es una vana repetición, pues, porque ni siquiera analizo y pienso cuál es la circunstancia. Por ejemplo, cuando uno ora en las congregaciones, uno ora por el servicio que va a hacer o porque ya terminó el servicio, pero a veces hay hermanos enfermos, hay hermanos que tienen problemas, el país está pasando por una situación, uno escuchó de ciertas cosas, entonces la oración tiene que ser variada de acuerdo a las circunstancias.
Cuando nosotros vemos Cristo, Cristo enseñó a sus discípulos a orar, pero cuando él hizo la oración en Juan 17, él estaba orando por sus discípulos. Cuando él hizo su oración en Getsemaní, él estaba pidiendo a Dios específicamente para que le diera esa fortaleza y que pasara esa copa, pues ese sufrimiento, esa agonía que él tenía en ese momento, para que él pudiera levantarse y seguir en su labor. Entonces, yo creo que la oración lo que debemos es tener cuidado de no hacerlo en algo que ya sea repetitivo y que nos acostumbramos siempre a estar diciendo lo mismo. Eso, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. De nada, de nada. Aclarado el punto, hermano. Gracias. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, si no es así, Hola, hermano. hermano Mario, Hermana, hola, bienvenida. hermana María, por aquí, Dios le bendiga. Igual a Un usted, hermana. saludándolo y a todos mis hermanos aquí, que Dios los bendiga y pues gracias por el estudio, hermano. Qué importante que, como usted lo señala, ¿verdad? La persistencia en la oración, usar ese canal y de verdad que es de mucha bendición que podamos tenerlo. Y, y cuando pedimos así oraciones, así en los grupos, y veo yo la fuerza que tiene también, o sea, el Señor oye las oraciones cuando se las manifestamos así, cuando todos estamos orando, también veo que es muy efectivo, hermano, que veo que como el Señor responde, bueno, siempre conforme a su voluntad, ¿no? Pero, pero qué bonito que haya una iglesia, que haya una hermandad, que podamos activarnos en oración. Es muy importante, sobre todo en esos momentos así. Ahí está siempre el Señor pendiente para oírnos. Y eso es una gran bendición. Gracias, hermano, por ese excelente estudio. Nos anima a estar orando. Necesitamos mucha oración, hay mucha necesidad, hay mucha enfermos. Y de verdad que en el momento que oramos, sentimos más confianza, ¿verdad? Que le estamos eh, llevando toda esa carga al Señor. Qué hermoso de verdad que podamos contar con eso. Y gracias, hermano, por todos esos ejemplos que ha puesto ahí, que nos ayuda a reflexionar. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Un saludo desde por aquí, Cómo no, venezolana, gracias. por aquí en 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 España. España. Dios le Bueno. bendiga. Igual. Gusto en saludarle, Chao, hermano. Dios me hermanito. le cuide, pues. Dios le bendiga. A usted, gracias por acompañarnos. Sí, así es. Es un recurso maravilloso que nos ha dejado Dios. ¿Quién más quiere agregar algo? Hermano Mario, Mi hermana Irma, sí. muchas gracias, hermano, por el estudio bien claro y pues, como dijo la hermana que acaba de decir, ¿verdad? Que pues nos ayuda mucho, hermano, porque la verdad, la oración pues es la que nos une con Dios, o sea, tenemos la comunión con Él y pues tenemos la confianza en que Él es el Dios Todopoderoso que nos concede todas nuestras peticiones según la voluntad de Él, ¿verdad? Bien entendible, hermano. Sí, muchas gracias y bendición a todos los hermanos. Que pasen una feliz tarde o noche según los horarios, ¿verdad? De sus países. Muy Muchas bien. gracias, hermano. De nada, Bendición. hermana. Igual, para usted y gracias por acompañarnos. Gracias por su Gracias. comentario. Gracias, hermano. De nada. ¿Quién más quiere agregar algo? Bueno, si es así, hermanas, hermanos, vamos a despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios, nuestro buen Dios, nos siga ayudando. Y bueno, sigamos orando constantemente, orando los unos por los otros, orando por la salvación de las almas, de aquellos que ya estamos en el reino y de aquellos que vendrán, pues. Que Dios me les cuide, hermanos, y feliz tarde para todos. Hermanos, hasta luego. Amén. Dios les bendiga, Dios cuídense, bendiga. Ay, Dios le bendiciones. bendiga. Hermano.